Hola, hace unas semanas estuve hablando en este monólogo sobre la tragedia, el héroe trágico y sobre el presidente Gustavo Petro como héroe trágico en relación con su hijo mayor y, y el escándalo de corrupción en el que estuvo implicado. Y sigo creyendo que es importante contemplar al poderoso en el poder, lo que va haciendo el poderoso con el poder, no solamente en términos de las políticas que promueve o las obras que realiza o las decisiones de Estado que toma, sino en cuanto a cómo desarrolla el poder el poderoso, cómo lo expresa y cómo lo vive, porque nos habla de nosotros mismos, sobre todo, de nuestra relación con nuestro propio poder y con nuestros papeles. Y entonces tengo un pequeño mea culpa que hacer o una autocrítica. Hace poco incurrí no en este monólogo, sino en Twitter en una furia contra el presidente. Y lo hice tal vez como reacción al desdén. Lo hice también porque reacciono muy fácilmente contra lo que considero antisemita. Pero en fin, me encarnicé un poco con el presidente. Y estaba pensando también en cómo somos más emocionales con respecto a este político en quien pusimos una carga más grande de esperanza, y eso es una carga erótica, desde luego, una carga de amor, una carga de involucración emocional. Reaccionamos más emocionalmente contra él también y también a favor de él. Yo he defendido en muchas ocasiones la posibilidad de ser favorable o desfavorable hacia un político o una ideología o un grupo, el apoyar unas cosas y no otras de un gobierno. Y sigo defendiendo eso. Y el derecho, que aparentemente es muy molesto, a no apoyar algo del todo, a no ser un seguidor o una seguidora. Y sin embargo también puedo ser crítica de esa actitud de apoyar unas cosas y no otras, porque en política tal vez se nos exija ser más comprometidos con un lado, con una manera de querer que el mundo sea. Y entonces puede ser que esa crítica con Petro, esa crítica de Petro sea vista sea vista como y sea desleal. Pero también entonces me pregunto qué lealtad se le debe al poder. Si el único recurso ante el poder no es la permanente búsqueda de la deslealtad y no de la lealtad. Y si eso no es también el único insumo que el poder tiene para autocontrolarse. Estoy de acuerdo con la manera de Petro de ver el mundo hasta cierto punto o en muchos puntos, con su deseo expreso de igualdad. Y creo que es muy importante y justo ver lo que el presidente ha querido hacer y lo que de hecho ha hecho. Por ejemplo, en cuanto a repartición de tierras y como cuando era alcalde de Bogotá en cuanto a la protección al bienestar de los animales, entre otras muchas cosas. Su interés por la erradicación de la pobreza absoluta, eh, su interés genuino por el medio ambiente y las energías alternativas, etcétera. Entonces sigo apoyando en gran medida al presidente Petro, y esto lo digo para que no crea la oposición que puede usar mis críticas, lo cual no es falla de la oposición, nuevamente es falla mía y de la innecesaria vehemencia con la que reaccioné ante los errores graves de diplomacia y de cultura, de historia de Gustavo Petro. Dicho esto, de lo que quiero hablar es de el incumplimiento de Petro. Eso que de lo que hemos hablado tantas veces, que no llega a citas, a reuniones con su gobierno, pero también con el pueblo, como dicen.
que llegue tarde, que no se sepa dónde están y cuál es su agenda, que se pierda varios días de la vida pública. Alguna vez he dicho que eso no importa, he restado la importancia de eso ante una especie de repetición, de insistencia sobre el incumplimiento de Petro. He dicho que no me parece que importe tanto. Y sin embargo, luego estaba pensando que sí importa y que define un talante general del gobierno con la nación a la que gobierna. Acordémonos de lo de el presidente no madruga, el presidente de Colombia no madruga, cuando llegó muy tarde a una reunión en España en una visita diplomática. Hubo también algún plantón a Francia Márquez, su vicepresidenta en un momento. Y la más reciente y muy grave en el Chocó, que no es la primera en una región tampoco. También hubo alguna plantada a altos mandos de su propio estado, etc. Más adelante hablaremos en mayor detalle sobre ese último desplante al Chocó. Bien, un político supongo que debe tener palabra porque es básicamente la relación que tiene con su electorado y es su transición entre ser candidato y ser efectivamente gobernante. Su acceso al gobierno es la confianza de los otros en su palabra. El tener palabra es tener la capacidad de hacer realidad una promesa en la que se ha empeñado la propia locución, la propia palabra, pero tener palabra, fijémonos en el verbo tener, también significa tener el poder de disponer de ella. O sea, tener palabra es ya tener poder. Entonces, es interesante que quien no tiene palabra está rehusando un poder que afirmó que tenía, está rehusando el propio poder. Pero hay otros elementos en tener o no tener palabra. Al mostrar que no se tiene palabra, es decir, que se dice que se va a hacer una cosa y no se hace, se socava el propio papel del gobernante, ¿no? La imagen y la autoridad del gobernante se socava al no tener palabra. Es un acto pues muy autodestructivo. Hacer una promesa implica pedir el tiempo del otro y de hecho estar usándolo ya. Cuando uno hace una promesa se proyecta hacia el futuro, dice que uno es capaz de verse haciendo un acto en el futuro y eso significa que uno está firmando un vínculo con lo que dura. Está diciendo que lo espiritual está con uno. Hay una afirmación espiritual al hacer cualquier promesa porque uno que sabe que se puede morir en cualquier momento y que las contingencias del mundo le pueden impedir cumplir una promesa, está diciendo sin embargo que la va a cumplir, está invocando un poder superior a uno y comprometiéndose con ese poder superior a uno, que es necesariamente pues un poder espiritual, un poder utópico, lo que sea, pero eso de otro mundo, para que lo lleve a un punto siguiente en el tiempo que uno ya vio. Cuando uno habla, por cierto, estaba pensando yo el otro día, no está ni vivo ni muerto, ¿no? Estamos vivos en muchas acciones de nuestra vida, pero en la palabra estamos en un limbo entre la vida y la muerte. Y eso es una afirmación de ser humano. Al hablar así, siempre trayendo de presente cosas que no están presentes, estamos en un estado que no es solo el de mortal. El acto de hablar es el acto de afirmación de la excepcionalidad del ser humano en la tierra también, pero bueno, ahí me desvío un poco. Pero prometer es tal vez el acto de habla que sirve como ejemplo para todos los otros actos de habla. Es como si de alguna manera todas nuestras palabras pudieran o tal vez deberían convertirse en promesa, porque en las palabras nos proyectamos hacia otro y hacia un más adelante. Pero en fin, pensaba yo que en la contradicción o en qué significará que alguien que se dedica a las palabras, como yo o como un político, no tenga palabra,
Pero entonces pensé si el político se dedica a las palabras o si precisamente no se debe dedicar a las palabras. Eso en cuanto a la promesa. En cuanto al incumplimiento. ¿Qué es no cumplir? No cumplir es no acabar algo, es no llenar algo. Es dejar medio vacío o vacío un lugar. Es dejar medio vacío el propio lugar. Y es no terminar lo que se empezó, es no llegar al punto siguiente en el tiempo que se previó, es retener y es dejar insatisfecho. Entonces es burlar también siempre, ¿no? No cumplir es además no cumplirse, es decir, no completarse a sí mismo. Por otro lado, cumplirse, la manera más cumplida de cumplirse es morirse. Así que en el incumplimiento hay también un temor a la muerte, ¿no? Cumplir algo es hacerlo realidad. Hablamos de cumplir un deseo o que se cumpla una plegaria, una oración. Y si cumplir es hacer realidad, entonces la negativa a cumplir, a ser cumplido, a llegar, es un miedo al propio poder. Pero también es un miedo al cambio. Ya vimos que a la muerte, que es el mayor cambio, y es un miedo al agradecimiento. El incumplimiento tiene que ver con el desagradecimiento. Una de las maneras en que usamos el verbo cumplir es en cumplir años, que implica volverse otro, ¿no? Completar un ciclo y entonces pasar al siguiente. No cumplir y no cumplirse tiene que ver con negarse a dejar de ser lo que se fue. El incumplimiento tiene que ver con seguir estando en el pasado. O sea, si no llego a un sitio al que tengo que llegar ahora, pues sigo estando en la víspera de llegar a ese sitio. Sigo estando donde estaba antes o en un limbo en el que estoy en ninguna parte, ¿no? Es una negativa a darse y tiene que ver con esa retención, no sé, esa avaricia. Y también tiene que ver con la incredulidad con respecto a haber llegado a otro lugar. Es así como el presidente entonces sigue actuando o como candidato o como senador o como alcalde e incluso como guerrillero, no en cuanto a que haya tomado las armas, sino en cuanto a su entusiasmo por la guerra que se ha podido ver, a mi parecer, en estos días con la guerra terrible que se está viendo. Entonces, y tiene que ver también el incumplimiento con la incultura, que es algo de lo que acusé a Petro en estos días. Fue una acusación dura y quiero matizarla. El presidente es alguien formado, desde luego, e informado. Pero yo me refería a esta negativa de cultivarse a sí mismo y pasar a ser otra cosa. Me pareció excesivamente inculto, porque forma parte del cultivo humano, decir la frase estuve en Auschwitz, queriendo decir fui como turista al sitio donde estuvo el campo de concentración. Ese tipo de cosas de no haber incorporado algo que como humanidad nos marcó, como es el Holocausto, me parece básicamente inculto. La incultura entonces tiene que ver con el no cultivo de sí mismo, con el no querer ser todo lo que se puede ser y lo que se ha llegado a ser, con el no posesionarse del propio poder y con no recoger la cosecha y con el no recogerse. El tiempo contrario al cultivo, al de los ciclos de producción y de nueva siembra, es el tiempo de lo tóxico, es el tiempo de la adicción, el tiempo de lo autodestructivo y lo improductivo, que además tiene que ver con el no cumplir promesas, ¿no? Cuando hemos sido adictos, yo he sido adicta al tabaco y además tengo una adicción que comparto con el presidente, que es la adicción a Twitter. Además, he tenido adicciones a hombres que comparten muchos rasgos con el presidente. Pero en fin, los que hemos tenido adicciones sabemos que la adicción se basa en el incumplimiento, ¿no? Voy a dejar esto y saber que no se va a cumplir. Hay algo ahí de alivio tal vez, de alivio en que no pasa el tiempo. Además, también yo llego tarde a casi todas partes. No llego tarde siempre, al trabajo no llego tarde, a las cosas de trabajo, a dar clase, pero llego tarde mucho. Y entonces he tratado de examinar también ese llegar tarde. Al incumplir una promesa, decía que estamos
abusando del tiempo del otro, no solamente porque lo hacemos perder en algo que con lo que él no, o ella no contaba, de estar sentado esperando una hora, sino porque hemos contado con todo su futuro, no solo con esa media hora. La persona que recibe una promesa, que oye la promesa, ha entregado, ha mostrado también su tiempo futuro completo, en el que él o ella misma ha creído para decir que cree en que puede haber un punto futuro en el tiempo, el punto del cumplimiento de la promesa. Entonces, al incumplir una promesa a otro, estamos haciendo que el otro o la otra pierda la fe. Entonces eso, no le estamos quitando la hora de retardo, le estamos quitando todo su tiempo, todo su porvenir de alguna forma. Hace unos días, el presidente no dejó de aparecer durante 3 días en eventos públicos, dejó plantado a un público en el Chocó y luego apareció con un tuit en el que decía: el lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo, hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Él había no asistido a un sitio y pensé ahora en esa expresión, el dejar esperando, que se refiere también a embarazar a una mujer, ¿no? Dejó esperando a uno de los departamentos más olvidados y desiguales de Colombia. Pero entonces mostró la rodilla. Todo el mundo sabe que un raspón en la rodilla no es suficiente para ausentarse 3 días de nada, ni siquiera 3 horas. Y entonces había en eso, en mostrar la rodilla, el descaro de querer hacer creer y el mandato de creer, que es una gran violencia, ¿no? Cuando te dicen que creas en algo que evidentemente es falso, se llama luz de gas también y suelen hacerlo famosamente los hombres con las mujeres. Luego Petro hizo este gesto ligeramente obsceno, quizá coqueto, también descarado, sin cara, sino con rodilla, de levantarse la pernera del pantalón, como quien se levanta la falda, y de mostrar una rodilla doblada, raspada. La herida estaba ahí. Además es muy particular una rodilla doblada porque es como un muñón, ¿no? Es como si de hecho faltara la pierna con la que pudiera caminar. Las rodillas son partes del cuerpo que a mí me fascinan, en parte porque sufro de las rodillas desde hace mucho tiempo. Las dos ven hacia adelante como tetas, pero sin pezón. Es como tetas que no dan, ¿no? Como tetas ciegas también, o como 2 ojos ciegos. Y porque tienen que ver con el gesto de la genuflexión, de arrodillarse, de reconocer la superioridad de otro o de pedir perdón. Petro mostró la rodilla justamente después de su gran metida de pata, por minimizarlo, con respecto a Israel, después de no haber, antes de la retaliación espantosa y atroz de Israel, Petro no manifestó ninguna condena con respecto a Hamas y al ataque de Hamas a Israel. Pero bueno, no voy a hablar de eso, sino que fue después de ese gran traspiés que mostró la rodilla, como si estuviera penitente, porque tuvo que saber que además ese bluff de haber dicho que podía romper relaciones con Israel, pues no sé, creo que tuvo que haberse arrepentido de eso y que seguramente se arrepintió de eso. Pero además mostrar la rodilla raspada es mostrar la herida. Y creo que es algo que Petro está haciendo todo el tiempo y por eso nos vinculamos emocionalmente de una manera tan fuerte con él, porque muestra la herida. Es también lo que hago yo con mis muchas imprudencias, con mis arrebatos, con mis autosocavamientos y autosaboteos, con mis bombardeos insultivos. Muestro la herida. La mía, sé yo cuál es, pero también es la de todo el mundo. Todos tenemos la herida de una pérdida y de una falta de atención sobre nosotros. Y todos tenemos la vergüenza. Todos nos avergonzamos. La herida de Petro tal vez es la de haber recibido desdén e incredulidad por razones de orden social, de discriminación social. Pero en el fondo es la misma herida que todos hemos y todas hemos sufrido. Las mujeres por ser mujeres, las
hermanas mayores de nuestra familia por ser hermanas mayores. No quiero relativizarlo ni minimizarlo, pero en el fondo todos tenemos una gran vergüenza que es lo que nos hace ser desvergonzadas constantemente y mostrar la herida y actuar siempre en relación a nuestra propia herida. Siempre recibimos órdenes de nuestro inconsciente, que a Petro lo hace llegar tarde a todas partes y a mí me hace parecer iracunda, que ni siquiera lo soy. Y en este país en el que estamos preguntando constantemente por los asesinatos, ¿quién dio la orden? También deberíamos preguntarnos por quién nos da la orden, porque nos la da la herida inconsciente. Entonces me llamó la atención que Petro estuviera mostrando esa herida en la rodilla. También me hizo pensar en los jiques de los hombres infieles, ¿no? Esto no es un chupón. Esa rodilla parecía ese chupón. La mentira de Petro, porque efectivamente un raspón de la rodilla no te hizo faltar 3 días, y creo que es muy importante que ejerzamos nuestro derecho como mujeres y como ciudadanía, que muchas veces la ciudadanía además nos feminizan, a decir no te lo creo y estás mintiendo. A mí suele inquietarme mucho la mentira y suelo tener esta obsesión con que me mientan. No necesariamente no soy mentirosa, también lo soy. Y he llegado a pensar que mi interés por saber siempre la verdad y mi inquietud porque me mientan y me den excusas ni siquiera es por dignidad, sino por morbo. Y entonces eso también me hace pensar que la verdad detrás de la rodilla raspada de Petro y la verdad que debemos saber no es en realidad estaba en una rumba y se cayó, o en realidad estaba borracho, o en realidad le dio pereza. No es esa la verdad. La verdad es no nos está tratando con dignidad, no nos estás tratando con dignidad, Petro. No puedes hacer eso, no puedes mostrar una foto de la rodilla con raspón y obligarnos a ver tu herida cuando además nos has mentido, ¿no? Es hasta cierto punto la mentira del padre. Ya hablé de ese dejar esperando. Y cuando hablé sobre Petro y la tragedia del padre abandonador. Uribe era el padre autoritario y Petro es el padre abandonador, pero ambos son el padre despótico. Bien, la mentira del padre es fundacional, ¿no? No solo el padre, sino la mentira del padre. Ahora me estaba acordando de que Petro y Uribe tienen una cosa que a mí me parece, bueno, entre otras, una cosa en común que a mí me causa mucha curiosidad, y es que los dos afirman ser descendientes de nobles familias medievales. Uribe creo que decía que era pariente de Ricardo Corazón de León y descendiente de Leonor de Aquitania, etc. Y Petro, en su libro, en su autobiografía, dice que es descendiente de una noble familia italiana medieval, lo cual me causa curiosidad porque es ellos también buscando un padre, ¿no? Ambos. Un padre improbable y ridículo, porque pues de una familia del siglo XII hay más o menos cuántos, ustedes saben más matemáticas que yo, pero muchos millones de personas. Y hablando de muchos millones de personas, quiero notar otras mentiras del presidente. Por ejemplo, sus exageraciones. El otro día en la ONU dijo que millones de colombianos estaban presos por la droga. Estoy completamente de acuerdo con la política de Petro con respecto a las drogas y sus ideas con respecto a las drogas y a la legalización, pero pues no hay millones de colombianos en la cárcel. Y entonces es muy ligero no darse cuenta de eso. Y otro tipo de mentira es el tramador, ¿no? El otro día, en un tuit que le dedicaba a Claudia López, decía: ya no se puede buscar el tiempo perdido con respecto al metro, como dijera Proust. Pues Proust, de hecho, buscó el tiempo en muchas páginas y muchos tomos, pero además es eso tramador en lo que muestra su vergüenza y también la incultura. O sea, la incultura no es no haber leído a Proust, no importa. Obviamente no lo ha leído, no ha tenido tiempo de leerlo. La incultura es tener que citar un nombre para decir algo tan simple como no se puede recuperar el tiempo, ¿no? Es como si dijera el metro, como dice Queneau, porque Queneau escribió un libro que se llama Así en el metro. Entonces, es como decir excelente, como diría Shakespeare. Entonces, eso es incultura también. Ese no ir a más, y ese también no respetar lo que uno no sabe, no respetar la propia ignorancia.
No estoy diciendo que la del presidente sea mayor que la mía, quiero decir que tanto él y yo debemos respetar la propia ignorancia, tampoco yo lo he hecho necesariamente. Bueno, desdén también es escribir esos tweets, desdén e incumplimiento, es escribir esos tweets de cualquier manera, recurrir a la consigna, que es lo contrario de escribir, decir el cambio, el cambio. Por ejemplo, esa compulsión de decir el cambio, cuando uno no puede ser cumplido, que es justamente comprometerse con cambiar algo, es lo contrario de hablar. La consigna es la lengua del hombre no cumplido y es la lengua del político. Tal vez el político es por naturaleza el incumplidor. Esa evasión de la individualidad y la responsabilidad, esa cobardía, es tal vez lo incumplidor. Estoy pensando también en esa foto del perfil de Petro, que es como dando la espalda, como embozándose con el propio hombro y además con el sombrero. Y pensaba en perderse, en cómo ese perderse de ausentarse unos días, tiene que ver con no aceptar la propia vergüenza, las propias pérdidas. Poder perder, disponerse a perder, tiene que ver con poder disculparse y con poder cumplir, con encontrarse, con aparecer. No aparecer, perderse, implica no haber aceptado lo que uno ha perdido, nuevamente su herida. Estoy pensando en los niños del Amazonas, que ha sido el punto más alto y más hermoso del gobierno de Petro, ese hallazgo de los niños perdidos, ¿no? Encontrémonos como esos niños. Estaba pensando, por último, en la coma entre el sujeto y predicado, hablando del desdén en cuanto a la escritura, en cuanto a no escribir bien y no importarle. Una y otra vez Petro usa la coma entre el sujeto y predicado, que es precisamente una herida entre quién es uno y lo que hace, quién es alguien y lo que hace, ¿no? Pensaba hoy mucho en esa coma del incumplimiento, justamente de separarse de lo que se va a hacer, de lo que sigue sobre uno, sobre el propio sujeto. Petro usa mucho esa coma, pero además mi haberle reprochado tanto esa coma significa que esa herida de la coma entre el sujeto y predicado también es la mía. Es decir, notarlo tanto equivale a poner la coma entre el sujeto y el predicado, porque en el inconsciente pues no hay negativo, ¿no? No hay, no pongo la coma entre el sujeto y predicado. Al decir constantemente no pongas esa coma, al hacer tanto énfasis, lo que estoy diciendo es yo también la pongo. Entonces pensemos, Gustavo, tú y yo, en la herida que mostramos tan constantemente y que nos impide cumplirnos y darnos cuenta de que tenemos un poder y no rechazarlo más y asumirlo. Bueno, eso es. Chao.